Anarquismos no occidentales. Reflexiones sobre el contexto global. Jason Adams. Anarquismos en África. El anarquismo africano temprano se desarrolló a lo largo de ambas costas del continente, principalmente en el ámbito de las ciudades portuarias con diversidad étnica del norte y el sur de África. Aparte de una pequeña cantidad de literatura sobre estos movimientos, se ha publicado muy poco sobre el tema. Como en el caso indio, esto cabe atribuirlo en parte a que aquí se trata más de un movimiento coherente basado en ideologías que de una historia del anarquismo. Pero también se debe en parte a la hegemonía de sistemas de Estado-nación de carácter capitalista imperialista o de sistemas poscoloniales socialistas africanos en toda la región. El mayor movimiento anarquista del continente en el primer cuarto del siglo XX fue el de Sudáfrica. Estudios recientes, realizados por anarquistas nigerianos como Sanem Ba, han puesto de relieve que el pensamiento anarquista como ideología no se extendió a la mayoría del continente africano de manera significativa hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, incluso reconociendo la falta de una forma ideológicamente coherente de anarquismo, en su estudio se hace hincapié en los elementos sociales anarquistas que se encuentran en muchas tribus africanas. En este sentido, el comunalismo tribal se entiende como una forma no occidental de anarquismo única y específicamente dentro de un contexto africano. En sus propias palabras, todas las sociedades anarquistas tradicionales manifiestan elementos anarquistas. Los ideales subyacentes al anarquismo podrían no ser tan nuevos en el contexto africano. Lo que sí es nuevo es el concepto de anarquismo como movimiento social o ideología. Con esta acepción, el término comunalismo se usa aproximadamente como el concepto de Marx de comunismo primitivo, una sociedad sin Estado que es post-cazador-recolector y prefeudal. Aunque teorías tan grandilocuentes no se toman en serio, porque la mayor parte de África nunca avanzó más allá de esta etapa histórica, especialmente en las zonas rurales del continente. En este contexto, se reconoce como líderes a los ancianos de la comunidad tribal atendiendo a su experiencia, pero no como autoridades con acceso a acciones coercitivas legítimas per se. La religión y los grupos de hombres clasificados por edades que realizaban tareas específicas para la aldea funcionaban como métodos para mantener la cohesión social interna, aunque algunas sociedades sin Estado también eran matrifocales. En particular, tanto los Igbo como los pueblos del delta del Níger y los Talensi son bien conocidos por estar caracterizados por formaciones sociales antiautoritarias y con democracia directa. Se organizaban principalmente alrededor de la autoridad suprema de asambleas, que atemperadas por el asesoramiento del Consejo de Ancianos congregaban a la aldea en una forma de democracia directa. Aunque estas sociedades eran principalmente patriarcales, las mujeres desempeñaban también ciertos papeles en la gestión de la sociedad a través de sus propias organizaciones. La llegada del llamado socialismo africano surgió de la colonización, industrialización y urbanización del continente, que comenzó con la Conferencia de Berlín de 1884-1885, en la cual Europa se repartió África en estados-nación, situados por encima y entre las sociedades sin Estado que en el pasado habían formado la base de la administración descentralizada del continente. Estos estados-nación coloniales facilitaron la extracción de los recursos naturales en beneficio de las élites europeas, destruyendo, desplazando, dividiendo y debilitando las sociedades sin Estado. En muchos estados-nación africanos, el movimiento anticolonial lo dirigieron socialistas africanos, como Muammar el-Gaddafi de Libia, Gamal Abdel Nasser de Egipto y los socialistas de la negritud como Senghor. Lo único que la mayoría de ellos tenía en común fue que les fagocitaron muy rápidamente y quedaron subyugados a los intereses del capitalismo occidental. Pero a pesar de que este tipo de socialismos africanos estaban en su mayor parte controlados por una orientación marxista, moldeada y guiada por los intereses capitalistas extranjeros, no era así en todos los casos. Después de que Nigeria lograse la independencia en 1960, implementó en todo el país un sistema agrícola colectivo, basado en una síntesis de elementos del comunalismo tradicional africano y del sistema kibutz israelí. Puede verse asimismo que el conocido Libro Verde de Gaddafi estaba tan influenciado por la lectura de Bakunin como por la de Marx. Su concepto de Jamahiriya era también bastante parecido al del sistema agrícola de Nigeria. Pero mucho más ilustrativo que cualquiera de los anteriores es la teoría y práctica del sistema Ujamaa de Julius Nyerere. En este sistema, opuesto tanto al capitalismo como al socialismo doctrinario, una forma renovada de comunalismo africano se convirtió en la base de la sociedad postcolonial de Tanzania. Desafortunadamente, el sistema Ujamaa
falló finalmente a causa de una rápida degeneración hacia el control del Estado sobre el campesinado bajo la atenta tutela del Banco Mundial. En el continente africano, Tanzania no estaba sola en absoluto en esta evolución, que curiosamente se produjo con la misma frecuencia en los Estados-nación socialistas que en los Estados-nación capitalistas. Como se ha mencionado antes, un país que a principios del siglo XX tuvo un movimiento anarquista organizado de considerable importancia fue Sudáfrica. Un afrikáner blanco llamado Henry Glass había ayudado a organizar los primeros pasos de un movimiento anarquista en el país a finales del siglo XIX. Poco después del cambio de siglo, una coalición de anarquistas y otros socialistas antiestado fundó en Ciudad del Cabo la Federación Democrática Social, a lo que siguió el surgimiento de la efímera IWW sudafricana. Lo más destacado de dichas formaciones en aquel momento fue que estaban constituidas en su abrumadora mayoría por blancos, cuando la inmensa mayoría de ese Estado-nación no lo era. Los blancos acapararon la mayoría de los trabajos mejor pagados para mano de obra cualificada, mientras que los indios, personas racialmente mixtas y blancos pobres, ocupaban los trabajos intermedios, y los negros quedaban atrapados en los trabajos más duros para mano de obra no cualificada. Esta situación cambió finalmente en 1917, cuando miembros de la Liga Internacional Socialista ayudaron a montar la organización sindicalista mayoritariamente negra Industrial Workers of Africa, Trabajadores Industriales de África. Aunque fuertemente influida por la IWW, retuvo los elementos de leonistas propolíticos tempranos que se habían abandonado en la IWW tras la división entre sindicalistas y de leonistas en 1908. Cuando algunos comenzaron a cuestionar la eficacia de involucrarse en la política electoral, nació la Liga Internacional Socialista, con una orientación explícita antielectoralista y de acción directa. De 1918 a 1920, el Congreso Nacional Africano contó con varios sindicalistas anarquistas entre sus líderes. Sin embargo, en 1921 la primera ola del anarquismo estaba dando sus últimos coletazos en Sudáfrica, cuando activistas destacados abandonaban el anarquismo al servicio de la construcción del Partido Comunista Sudafricano. Como ya se ha indicado, los anarquistas de muchos países se convirtieron en importantes líderes comunistas, y como pronto veremos, este fue también el caso de Brasil y otros países de América Latina. Como en Sudáfrica, las ciudades portuarias norteafricanas en el Mediterráneo desempeñaron también un papel destacado en la difusión de las ideas anarquistas. El movimiento anarquista egipcio es un buen ejemplo de esta tendencia, ya que aquí el anarquismo fue un fenómeno casi exclusivamente inmigrante. Ya en 1877, el movimiento anarquista egipcio comenzó a publicar la revista anarquista en lengua italiana Il Lavoratore, a la que siguió poco después la Questione Sociale. Su público principal era la floreciente comunidad inmigrante italiana de Egipto, concentrada principalmente en la ciudad portuaria mediterránea de Alejandría. Como Alejandría era una ciudad portuaria, era bastante diversa, e iba a funcionar de reserva no solo para la actividad anarquista, sino también para los exiliados anarquistas de la región mediterránea. A finales del siglo XIX, Malatesta buscó refugio aquí después del intento de asesinato del rey Umberto I, al igual que Luigi Galeani en el año 1900. Pronto las ideas anarquistas de la comunidad italiana se difundirían entre los trabajadores inmigrantes griegos, que pasarían a organizar un sindicato de orientación anarquista para zapateros en Alejandría. Sin embargo, hay pocas pruebas de que las ideas anarquistas se difundiesen de forma significativa fuera de las comunidades inmigrantes y hacia las propias comunidades egipcias nativas. Túnez y Argelia fueron los otros dos países en los que se afianzó el anarquismo. La ciudad portuaria de Túnez, en el norte del país, disponía de un movimiento anarquista entre los inmigrantes italianos que, como en Egipto, se dedicaron a publicar varias revistas, como L'Operario y La Protesta Humana. La segunda la publicó el conocido panfletista Luigi Fabri, que entonces vivía en Túnez. Además, en la ciudad portuaria de Argel, en el norte de Argelia, se centraba un cúmulo importante de actividad anarquista, incluyendo varios periódicos anarquistas como l'Action Révolutionnaire, Le Tocsin, Le Libertaire y Le Marmite Sociale. Aunque existe poca información disponible acerca del periodo intermedio, sí está bien documentado que después del fracaso de la Guerra Civil en 1939, muchos anarquistas se trasladaron a Argelia alrededor de la ciudad portuaria de Orán.